Saludos estudiantes, profesores y familiares. Estamos de nuevo en un encuentro con la matemática para noveno grado. Vamos a continuar trabajando con las funciones cuadráticas. ¿Se acuerdan? Su representación gráfica es una parábola que puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. ¿Han observado ustedes en las construcciones por el andar por su provincia que muchas tienen forma de parábola? Y en el mundo se utiliza mucho en la ingeniería y en la arquitectura la parábola. Miren, por ejemplo, estas imágenes. ¿Reconocen algunos lugares? Fíjense qué bonita esa fuente. En los parques de diversiones. Miren la montaña rusa. Miren también qué original esa silla. Y todas tienen forma de parábola. Utilizan la parábola para su construcción. Pero ¿sabían ustedes que para el deporte es muy importante la parábola? Miren, observen en el fútbol, en el básquet. Miren, en el juego de béisbol también se utiliza la parábola. Por tanto, es muy importante conocer todas las propiedades de la parábola para entonces poderlas aplicar. Hoy vamos a dedicarnos a la traslación de la parábola sobre los ejes coordenadas. Esto aparece en su libro de texto en las páginas de la 388 a la 406. Vamos a dar inicio a la clase de hoy recordando que ya conoces varias formas de representar o de escribir la función cuadrática. Y igual a ax al cuadrado. Ahí tienes un ejemplo. Y igual a ax al cuadrado más bx. Y igual a ax al cuadrado más c. Y y igual a x al cuadrado más bx más c. Ahí tienes ejemplos de funciones que tienen esta forma que hemos estado trabajando en encuentros anteriores. Para comenzar el análisis hoy del movimiento de estas funciones sobre los ejes coordenados, vamos a representar en un mismo sistema de coordenadas rectangulares varias funciones, ¿sí? Las que trabajamos en el encuentro anterior. Vamos a partir de la función y igual a x al cuadrado. Vamos a observar la función g en x. Miren su comportamiento. Observen que la que está dibujada en color rojo es y igual a x al cuadrado. La que está en azul es g en x. La que está en amarillo es la función ten x igual a x cuadrado menos 9. Y la que está en verde es f en x igual a x cuadrado menos 2x menos 8. De todas maneras, todas estas representaciones te aparecen en tu libro de texto en la página 389. Si observas bien, ¿sí? Abre tu página en la 389 y vas conmigo mirando cómo en tu libro aparece esta representación gráfica y la explicación que estamos hoy comentando con ustedes. Mira, la función g en x tiene un movimiento sobre el eje x. Vamos entonces a comenzar comparando el movimiento de la función x cuadrado con la función g en x. Observa la función g en x. Ella se ha trasladado una unidad a la derecha en el eje de las x, ¿verdad? Y cuando nosotros estábamos calculando el cero de esta función en la clase anterior, podíamos entonces descomponer esta función cuando le igualábamos a cero y se nos quedaba en un trinomio, como un trinomio cuadrado perfecto, y nos quedaba la expresión x menos 1 elevado al cuadrado. Observa, 1 es el mismo valor por donde la función corta al eje de las x. O sea, es el cero de esta función cuadrática.
Fíjate que la función dice -1 y sin embargo ella se movió a la derecha una unidad. Quiere decir que se trasladó en sentido contrario al valor que tiene en la ecuación. El valor era -1 y se movió a la derecha una unidad. A este valor le vamos a llamar D. Y vamos a escribir las funciones que tengan este comportamiento, que se muevan sobre el eje X, el eje horizontal, de la manera X más D elevado al cuadrado. Este valor está dentro de la potencia 2. Bueno, pues cuando este valor es menor que 0, la función se mueve sobre el eje X a la derecha. Y cuando el valor es mayor que 0, se mueve hacia la izquierda. Fíjate que se mueve en sentido contrario al valor que tiene D. Eso también lo tienes en la página 389. Si hacemos un resumen de todo esto, podemos decir que la función y igual a x al cuadrado, cuando tiene la forma y igual a x más d al cuadrado, quiere decir que ese valor está dentro de la potencia elevado al cuadrado. Cuando d es mayor que 0, se trasladó a la izquierda. Y cuando d es menor que 0, se trasladó a la derecha. ¿Sobre qué? Sobre el eje X, sobre el eje de las abscisas, sobre la recta horizontal. Vamos entonces a hacer ahora el análisis con respecto a la función t en x, que es igual a x cuadrado menos 9. Observa que ahora el movimiento no es en el eje de las x, ella se ha movido en el eje de las y, en el eje vertical. Observa que se ha movido con el mismo valor que tiene como término independiente, menos 9. A ese valor le vamos a llamar E. Y entonces estas funciones van a tener la forma y igual a x cuadrado más E. Se ha trasladado la función sobre el eje vertical, el eje de las y, o sea, el eje de las ordenadas. Si E es menor que 0, hacia abajo. Y si E es mayor que 0, hacia arriba. Entonces no ha cambiado el comportamiento de E. Quiere decir que cuando el valor no está elevado al cuadrado, su movimiento es sobre el eje Y hacia arriba o hacia abajo. Si resumimos, podemos decir que las funciones de la forma y igual a x cuadrado más e se trasladan hacia arriba cuando e es mayor que 0 y se trasladan hacia abajo cuando e es menor que 0. Bueno, ¿y cómo será el movimiento de la última función, que es f en x igual a x cuadrado menos 2x menos 8? ¿Te acuerdas cuando hallábamos las coordenadas del vértice de esta función que nos dio 1, punto y coma, menos 9? Guíate en tu libro, en la página 389, ahí te remito para seguir la explicación que te estoy ofreciendo. Mira, en este caso, cuando hacíamos el traslado, ella se mueve hacia el vértice, hacia la posición del vértice. Observa, se movió una unidad a la derecha y 9 unidades hacia abajo. Si yo fuera a escribirlo de la forma utilizando D y E, tengo un movimiento como el primer caso, en el eje horizontal, que es X más D elevado al cuadrado. Pero también tengo un movimiento hacia abajo, en el eje vertical. Por tanto, también participa la E que habíamos definido anteriormente. Entonces, la función ha tenido dos movimientos de traslación, hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, en este caso, la forma de la ecuación sería y igual a x más d elevado al cuadrado adicionado con e. Recuerda que cuando se mueve en el eje de las x, se mueve en sentido
contrario al valor que ahí tienen. Como es menos 1, se movió a la derecha una unidad y en el caso de E se mueve en el mismo sentido pero en el eje Y. Como es menos 9, se mueve hacia abajo, hacia el valor de los números negativos. Observa entonces que las coordenadas del vértice están determinadas por los valores de E y D. Pero fíjate, como D es el movimiento en el eje de las X, es la primera coordenada, pero es menos D. ¿Por qué? Porque es opuesto al valor que tiene D. Y E es el valor de la otra coordenada, o sea, de la ordenada. Y el valor es E. El valor de X sería de X sub V menos D y el valor de Y en V sería E, siempre que tenga la forma Y igual a X más D elevado al cuadrado más E. Fíjate que hasta aquí hemos resumido todos los traslados de la parábola en los ejes coordenados. La parábola se puede mover sobre el eje de las X, hacia la derecha o hacia la izquierda. Acuérdate que la forma de ella sería X más D elevado al cuadrado y que la posición de la parábola a la derecha o a la izquierda te la ofrece el valor de D, pero acuérdate que en este caso es contrario. Y también está el movimiento en el eje vertical, en el eje de las ordenadas. En este caso, la función va a ser igual a Y igual a X al cuadrado más E. El movimiento va a ser hacia arriba o hacia abajo, en dependencia del valor de E. Si el valor de E es positivo, ella se mueve hacia arriba. Y si el valor de E es negativo, se mueve hacia abajo. Pero bien, también existe la posibilidad de que ella se mueva con los dos ejes, sobre los dos ejes. Entonces la ecuación sería Y igual a X más D elevado al cuadrado más E. Se movería de acuerdo al valor de D sobre el eje de las X, a la derecha o a la izquierda. Y según el valor de E, se movería hacia arriba o hacia abajo. Le ocurren dos movimientos de traslación a la parábola. Pero hay que estar muy atento también, porque a la X la puede acompañar un coeficiente. Si ese coeficiente, que es el valor de A, es mayor que 0, esa parábola abre hacia arriba. Pero si el valor de A es negativo, recuerda que ella va a abrir hacia abajo. Pero su movimiento sigue siendo el mismo sobre los dos ejes. Lo que cambia es la posición de la parábola, si está abierta hacia arriba o hacia abajo, si es cóncava o convexa. Todo esto lo tienes resumido hasta la página 390 de tu libro de texto. Vamos a ver en el ejemplo de la página 390 cómo determinar el vértice de una función. Dada la función, ya sabemos que las coordenadas del vértice están dadas por menos D, punto y coma E. Si tienes el valor de D y tienes el valor de E, el valor de D va a ser el opuesto del que aparece en la función. La función dice menos 2. ¿Quién es el opuesto de menos 2? 2. Por tanto, el vértice va a ser 2, punto y coma, el valor que tiene E, que en este caso es 4. El vértice de esta función sería 2, punto y coma, menos 4. ¿Y cómo determinar los ceros de la función? Muy fácil, igualando a 0. Cuando iguales a 0, vas a poder entonces determinar el valor de cada uno de los ceros de la función. Esto ya lo trabajamos en el encuentro anterior. Y lo tienes también en tu libro, en la respuesta del ejemplo de la página 390. En este caso, vas a obtener entonces que como la ecuación está expresada como una expresión elevada al cuadrado menos 4, vas a tener que aplicar el producto notable de un binomio al cuadrado, para luego reducir términos semejantes y entonces factorizar y despejar
la variable y obtener los valores del 0. En este caso, de los 0, porque en esta función tiene 2 ceros. Y como has podido observar, todo el procedimiento va dando todos los pasos consecutivos que debes ir realizando. Lo puedes determinar de otra manera. Si tú tienes ahora y analizas la expresión de la función, también es una diferencia de cuadrado. ¿No puedes entonces aplicar la descomposición de una diferencia de cuadrado y obtener entonces dos términos, dos binomios? Y estos dos binomios te van a permitir hacer la reducción, igualarlos a 0 y obtener el 0. Los ceros y obtener los ceros. Repito, en este caso son 2 ceros. Bien, fíjate que para determinar el 0 tienes dos vías. La primera vía era efectuar el binomio elevado al cuadrado para luego reducir términos semejantes, descomponer, que en este caso había que sacar factor común, y luego obtener los dos valores de los ceros. En esta otra vía, usted lo que iba a hacer era descomponer la diferencia de cuadrados y obtener entonces los dos valores de estos ceros. Pero bien, existe el ejemplo 3, donde usted le plantea que escriba la ecuación de la función cuadrática. En este caso le dan la forma y le dan el vértice. Usted sencillamente, ¿qué va a hacer? Va a determinar los valores, como usted ya sabe quién es D y quién es E, porque el vértice es menos D, punto y coma E. Usted va a poder entonces hallar el valor de D, el valor de E, sustituir en la ecuación y obtener la ecuación de la función. En el otro caso tenemos una función, pero ahora de la forma x cuadrado más bx más c y el valor del vértice. Bien, si ahora usted lo va a escribir con la forma x más d al cuadrado más e, con el valor del vértice, hace el mismo procedimiento, determina quién es el vértice, lo sustituye y lo calcula. Pero como usted lo quiere escribir de la forma x cuadrado más bx más c, usted obtuvo la forma x más d al cuadrado más e y que va a aplicar los productos notables. En este caso, otra vez, el binomio elevado al cuadrado, cuadrado del primero más duplo del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, ¿lo recuerda? Y entonces usted va a reducir los términos semejantes y va a obtener la forma y igual a x cuadrado más bx más c. Si ahora lo que tiene es esta forma, pero lo tiene desde la gráfica, a usted le dan la representación gráfica de la parábola, usted va a poder determinar los ceros de la función, usted va a sustituir los ceros en la función, lo va a factorizar, luego lo va a descomponer y va a obtener cada cero. Esta es la vía para obtener los ceros de la función. Pero usted tiene que hacer el procedimiento inverso. Quiere decir que usted conoce los ceros y por tanto a partir de ellos va a obtener la ecuación. Si un 0 es menos 4 y el otro es 2, es porque ellos vienen de la expresión x más 4 y x menos 2. Usted efectúa el producto y va a obtener la ecuación. Pero fíjense que decía menos x al cuadrado más bx más c. Quiere decir que es una parábola que abre hacia abajo, ¿verdad? Entonces negativo el valor de A. Si ahora la posibilidad que usted tiene la puede hacer por otras vías. Ahora usted puede resolver por otras vías este ejercicio. Eso le aparece en la página 393 de su libro de texto. Ahí tiene bien explicado todo el procedimiento. Y el inciso D, observa que ahora tienen los valores de la abscisa del vértice y el valor de A. ¿Con qué va a trabajar? Con la ecuación ¿de quién? Del vértice para hallar la abscisa de este vértice. También lo tienes en la página 393. Luego tienes un caso en que tienes el valor de A y el de B. Bueno, si tienes el valor de A y el de B, solo te falta entonces hallar el valor de C. Observa bien cómo se realiza en tu libro de texto. La parábola en la vida es muy importante. Yo te voy a proponer hacer
varios experimentos para que te des cuenta cómo obtener una parábola. En tu libro de texto, en la página 395, aparece. Solo con una cartulina que pongas perpendicular a un haz de luz, vas a obtener un perfil circular sobre la cartulina. Vas a mover esa cartulina hasta que obtengas un perfil parabólico. Es interesante hacer este experimento para que veas cómo se obtiene la parábola. Las tareas de aprendizaje para este encuentro son las siguientes. Las puedes realizar del ejercicio 6 al 23 de la página 403 a la 407. Pero también te vas a estudiar el ejemplo del 4 al 8 de las páginas 396 y 402, donde vas a poder integrar todos los conocimientos que has adquirido hasta el encuentro de hoy en las funciones cuadráticas. Pues bien, en la clase de hoy te voy a invitar a observar un video donde se resume todos los movimientos de traslación de la parábola. Con él nos vamos a despedir hasta un próximo encuentro donde vamos a seguir compartiendo los conocimientos de la matemática en 9º grado. Al trabajar con la gráfica de una parábola es importante entender su comportamiento de manera visual. Por ejemplo, cuando se tiene a la variable independiente, que por lo general es x al cuadrado multiplicado por un número positivo o coeficiente, el comportamiento de la parábola a partir del origen se abre hacia arriba y dependerá el número por el que está multiplicado la variable al cuadrado, será que tanto se está abriendo o cerrando, pero lo que es seguro es que está mirando hacia arriba. Y el caso que la variable al cuadrado esté multiplicada por un número negativo, no importa que sea fraccionario con raíz, pero mientras tenga su negativo, la parábola tendrá un comportamiento de esta manera, es decir, hacia abajo o una concavidad negativa. Supongamos que se trabaje con una parábola con número positivo, es decir, la que tiene una concavidad positiva. Se observará que si se agregan números fuera de la expresión que está al cuadrado, ya sea positivo o negativo, tendrá un movimiento o traslación de manera vertical. Y si se agrega un número dentro de la expresión que está elevada al cuadrado, tendrá un movimiento o traslación horizontal. Para el caso particular vertical, se observa que si se agrega un número positivo, se moverá esa misma cantidad a partir de su origen hacia arriba. Y si se agrega un número negativo, se moverá a partir del origen hacia abajo. En caso particular, cuando se agrega un número dentro de la expresión que está al cuadrado, hay que tener mucho cuidado porque tiene un movimiento horizontal, pero contrario al signo. Es decir, si se agrega un signo positivo, uno pensaría que se mueve horizontalmente hacia la derecha. Sin embargo, se mueve la misma cantidad, pero al lado izquierdo o negativo. Y para el caso que se agregue un número negativo, uno pensaría que se mueve horizontalmente al lado negativo, pero no, se mueve al lado contrario, es decir, la misma cantidad que le agregas, pero del lado derecho.